a la hermosa aventura de la palabra de Dios. Para mí es una aventura la palabra del Señor. Les decía al liderazgo que tengo un problema grave con la palabra de Dios, porque ahora no me rinde leer la palabra. Ahora empiezo a leer la palabra y no puedo pasar de un versículo a otro. Llevo 2 semanas leyendo de Ezequiel 38 a Ezequiel 43 y todavía voy hasta ahora avanzando en el 44. Pero es que no puedo pasar de largo cosas que están allí y me le meto y le doy vueltas y vueltas y vueltas y trato de avanzar y el Señor me dice, espera que te salteaste algo y me devuelvo otra vez, pero es una aventura espectacular. Cómo quisiera que toda la iglesia se comprometiera con la palabra del Señor. Que no fuera simplemente tomarlo de una forma religiosa y decir, ay, hoy me leí 2 capítulos, hoy me leí un capítulo. No, sino que sintieras a Dios porque es la palabra viva y eficaz que está ahí en ese libro, en ese texto que está ahí, es la palabra de Dios. Estamos hablando de la iglesia. Hoy vamos con nuestra tercera charla acerca de la iglesia y hoy es la inauguración de la iglesia y el propósito de la iglesia. La inauguración y el propósito. Y es que quedamos hace 8 días en que Cristo es, sin lugar a dudas, es el fundamento de la iglesia. Él es el fundamento. Él dijo, mi iglesia, ¿recuerdan? Sobre esta roca edificaré mi iglesia. No nos queda duda que la iglesia es del Señor. Pero cuando el Señor Jesús habla con los apóstoles y les dice que esa es su iglesia, la iglesia todavía no está fundamentada. O sea, la iglesia parte de la base de que Cristo muere como el Cordero de Dios por los pecados del mundo y después de 3 días se levanta de los muertos. Cuando se levanta de los muertos, vimos hace 8 días, entonces dura 40 días dando pruebas indubitables, dice Hechos de los Apóstoles, de que se había levantado de los muertos. Pero allí estando en ese monte donde los había citado a todos, les dijo, ninguno se vaya de Jerusalén. Recuerdan que en la primera carta a los Corintios capítulo 15 se había aparecido a más de 500 personas. Pero en el aposento alto, el día que se inaugura la iglesia, solamente quedan 120. En solo 10 días se habían evadido más de la mitad de personas. Si el Señor se demora más de 10 días, tal vez cuando venga encuentra por ahí un grupo de 4 o de 5, porque es uno de los problemas que tenemos nosotros. No somos persistentes en las promesas de Dios. Y esa promesa no se la había dado ni el pastor de la esquina, ni el pastor de allá abajo, ni el pastor de fulano, sino se la había dicho ¿quién? Jesús. Les había dicho, no se vayan, ninguno se vaya de Jerusalén. Finalmente quedan 120. Quiero que vaya al libro de Hechos de los Apóstoles porque vamos a ver la inauguración. Capítulo 2, vamos a leer del 1 al 13. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículos 1 al 13. Tome su escritura, ubíquese. No tenga miedo de rayarla, no tenga miedo de hacer notas al lado, para eso es la palabra. Vamos a leer. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Pardos, medos, elamitas, los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en Ponto y en Asia, en Frigia, en Pánfila, en Egipto, en las regiones de África, más allá de Cirenea y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos. Cretenses y árabes les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros burlándose decían, están llenos de mosto.
Padre, te damos gracias. Ore al Señor, dígale: Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús, porque tú eres un Dios absolutamente bueno, Señor. Hoy nos disponemos una vez más para ir a la palabra de Dios. La palabra viva y eficaz. Esa palabra, Señor Dios, que viene del cielo, Señor, que cubra, Señor, nuestras vidas, que penetre en lo más profundo de nuestro ser. Y mientras la palabra fluye, Señor, trae sanidad, trae liberación, trae restitución y trae, Padre, la gloria tuya de una manera sobrenatural en Cristo el Señor. Amén y amén. Bueno, esta es la inauguración de la iglesia con bombos y platillos. Quiero que se imagine que es el Dios del cielo. Si alguien va a inaugurar un negocio, qué sé yo, una panadería, una carnicería, él quiere llevar su sonido, quiere llevar su estruendo, quiere hacerse sentir de que va a colocar su negocio. Pero el Dios del cielo no va a colocar su negocio, Él va a dar por sentado de que ahora en adelante entra el periodo de la iglesia. Cuando se habla escatológicamente, se hablan de 70 semanas sobre la nación de Israel. Las primeras 69 semanas transcurren en una cantidad de hechos reales, comprobables históricamente sobre la nación de Israel, pero a partir de Jesús, hasta que venga por su iglesia, hay algo que se llama el stop de Israel. O sea, el reloj de Israel se detiene para que entre a fluir el tiempo de la gracia, que es el tiempo que usted y yo estamos disfrutando, el tiempo de la gracia o el tiempo de la iglesia. Entonces, con el nacimiento de Jesús, queda estancada las 69 semanas y vuelven a empezar a partir de que Cristo venga por la iglesia. Pero en este tiempo de gracia es cuando la iglesia, que está dada para llegar a todas las naciones, a todos los gentiles, que era el propósito de Dios con Israel, lo hablaré más adelante, empieza a darse en cosas extraordinarias, y la primera cosa es la inauguración de la iglesia. O sea, Dios les había dicho no se vayan, ya se lo dije, Dios les había dicho no se vayan, quedan 120, hace 8 días dijimos que una iglesia era una reunión, era una asamblea. Hay una asamblea de 120 que aún persisten unánimes, juntos creyendo a la promesa que Dios ha hecho. No se vayan porque el Espíritu de Dios va a venir sobre ustedes. Esa mañana seguramente se levantaron como cualquier mañana, porque Dios es especialista en sorprendernos. Dígale a la persona que está al lado: Dios te sorprenderá a cualquier momento. Y ellos se levantan como cualquier otro día, y nuevamente van a empezar su reunión. Son apenas las 9 de la mañana y estando allí, ni siquiera están de rodillas. No dice que están orando, estaban unánimes juntos, sentados. De repente empezaron a pasar cosas sobrenaturales, cosas que ellos nunca habían experimentado, ni ninguna generación antes de ellos había experimentado tales cosas. Cuando usted mira el Antiguo Testamento, el pueblo de Dios tuvo experiencias tremendas con Dios. Pero quiero resaltar 2 nomás. En la época de Moisés, el Señor les dice: yo voy a estar con ustedes en el monte Sinaí. La experiencia era terrorífica. El monte Sinaí echaba humo y había candela en el monte Sinaí. Léalo por allá en el libro del Éxodo. Y ellos se hicieron a lo lejos, porque el Señor dijo: nadie traspasará el lindero, el que traspase el lindero se va a morir. Pero era una experiencia gloriosa. De ahí en adelante, en su peregrinar por el desierto, ellos siempre vieron la columna de fuego que los guiaba de noche y la nube del Señor que los guiaba de día. Tenía 2 propósitos, aparte de que ellos vieran la gloria de Dios. Bueno, esta no es mi prédica, pero es que yo me pongo a enseñar y se me va. La cuestión era que la columna de fuego de noche, ¿sabe qué hacía? Como en el desierto las temperaturas bajan tan tremendamente, aún bajo cero, la columna de fuego les proporcionaba el calor y además les apartaba los animales salvajes. Tremendo el Señor. Y de día, las temperaturas en el desierto son temperaturas bastante altas, entonces la nube del Señor siempre les estaba proporcionando sombra. Oye, qué bueno, durante 40 años, ¿se imagina la experiencia? De que todos los días tenían comida de gratis, dijo alguien, como me gusta a mí. Todos los días solamente tenían que salir y ¿qué hacer? Tomar el maná y ya. Esa es la experiencia.
Luego, muchos años más adelante, para la época de el rey Salomón, Salomón se hizo un templo suntuoso. Y en la inauguración del templo, esta es otra inauguración, en la inauguración del templo, Salomón hace una oración preciosa de consagración al templo y de pronto la nube del Señor llenó el templo. ¡Wow! ¡Qué experiencia! La llenó de tal manera que dice que los sacerdotes no pudieron estar adentro y tuvieron que salirse porque la gloria del Señor llenó todo el lugar. Fueron experiencias gloriosas, pero ninguna comparable a Hechos 2. Porque hasta aquí ningún hombre había experimentado la llenura del Espíritu de Dios. Ahora el Espíritu de Dios irrumpe esa mañana. Recuerda, a las 9 de la mañana están sentados y dice que primero llenó ¿qué? Todo el lugar. Primero llenó todo el lugar. Antes de llenar a las personas, llenó todo el lugar. Y después de que hubo llenado absolutamente todo el lugar, empezó a ministrar cada una de esas personas de los 120. Habían, dice, como lenguas de fuego. O sea que el uno podía ver sobre el otro lo que estaba pasando. El de aquí miraba al de al frente, el de al frente miraba acá. Y donde quiera que volteaban los ojos, había alguien siendo ministrado por el poder del Espíritu Santo. Luego Pedro explica que la promesa que había hecho el Señor a través del profeta Joel, muchos años antes. Pero también Jesús lo había prometido en Juan 14 y en Juan 16. Había dicho, yo no les dejaré solos, sino que les enviaré otro consolador, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no tiene nada que ver con él, porque no es para el mundo, es para los hijos de Dios. Y aquí lo está ratificando en Hechos capítulo 2. Está viniendo el Espíritu Santo. Ahora, no es que venga el Espíritu Santo meramente. Es que desde ese día de Pentecostés, el Espíritu Santo no ha dejado de derramarse sobre el corazón que está realmente urgido de la presencia de Dios. Es lamentable que hoy mucha parte de la iglesia no conozca al Espíritu Santo. Que escuchen hablar de Él, que tal vez hayan tenido una sensación, una experiencia, pero no le conozcan a la medida de que entre en su ser. La Biblia en muchos pasajes, si no es mi mensaje de hoy, habla acerca de la llenura del Espíritu de Dios. Eso fue lo que pasó con esos 120. Esa fue la inauguración. Pero la inauguración se da de una vez con el propósito. O sea, no inauguro una panadería hoy y no vendo pan. Hoy los invito a la inauguración de mi panadería y traigo al payaso fulano, al payaso sultano y voy a traer esto. Y sí, y hay pan, mañana, venga por el pan mañana. No, hoy la inauguro, hoy empieza a ser efectiva. El Señor inaugura la iglesia con ese derramamiento del Espíritu Santo que, le repito, no ha cesado hasta el día de hoy. El Espíritu de Dios sigue derramándose sobre todo corazón hambriento y sediento de la presencia de Dios, sobre todo aquel que decide tener a Jesús como su Señor. Así viene el Espíritu de Dios hoy sobre cada vida. Usted debe anhelarlo, debe quererlo, debe saber que no es la experiencia de un día, es la experiencia de todos los días de su vida cuando usted está en comunión con Dios. Entonces sigue ese Espíritu derramándose, pero le dije que después de la inauguración, enseguida viene el propósito. Entonces, estos 120 hombres van a hablar. Ellos no hablan las lenguas angelicales, sino hablan idiomas. El uno empieza a hablar en romano, el otro en cretense, el otro empieza a hablar, cada uno empieza a hablar un idioma diferente. Cuando se van a comunicar entre ellos, ¡qué sorpresa! Ya no hablan todos hebreo. Ahora están hablando un idioma totalmente diferente. Entonces el uno dice, carabasaya, el otro dice, no, carabasaya. ¿Qué pasó? Pudieron haberse quedado, eran las 9 de la mañana, pudieron haberse quedado discutiendo qué había pasado todo el día. Porque esa es la iglesia de hoy. Queremos saber todos los asuntos teológicos. Queremos saber el porqué de todas las cosas y no disfrutamos de lo que Dios nos está dando. No es que esté en contra de la teología, amo la teología, estuve leyendo teología, les dije esta semana, todas las semanas, pero la teología no es lo relevante es Dios, su presencia en cada uno de nosotros. Uno aprende teología, pero no enseña teología. Uno enseña lo básico, lo sencillo de la palabra del Señor. Entonces ellos pudieron desde las 9 de la mañana decir, bueno, vamos a ver qué fue lo que dijo el profeta Joel, por qué estamos hablando, y analizarlo y mirar todas las probabilidades que habían en el cielo, por qué pasó, por qué no pasó. No, eso no fue lo relevante.
inmediatamente que ellos sintieron que ese fuego ardía en su corazón, recuerda que eran como lenguas de fuego dentro de ellos, ¿sabe qué hicieron? Salieron a la calle. Salieron del aposento alto. Eran fiestas, era la fiesta del Pentecostés. Había gente de todos los lugares, judíos, dice, y prosélitos. O sea, gente que era gentil y se había convertido al judaísmo, estaban en esa fiesta. O sea, Jerusalén estaba abarrotada de personas. Y estos 120 salen y empiezan a hablar. Y cuando empiezan a hablar, los que estaban en su entorno están, dice varias veces, atónitos, están maravillados, están perplejos, están asombrados. Colóquenle el calificativo que quiera. Están todos asombrados diciendo, ¿por qué estos hablan de las maravillas de Dios en nuestra lengua? ¿Cuál es el propósito de la iglesia? El propósito de la iglesia se divide en dos. Y por favor nunca lo olvide. Es, primero, anunciar el reino de Dios. Y segundo, establecer el reino de Dios. De ahí para allá invente lo que quiera. De ahí para allá argumente cualquier cosa. Pero eso fue lo que enseñó el Señor Jesús. Y eso fue lo que empezó a hacer esta iglesia primitiva. Salieron a hablar las maravillas de Dios. Y enseguida que estaban hablando las maravillas de Dios, la gente malintencionada. Ya me molestó el mensaje. ¿Por qué habrá siempre gente malintencionada? ¿Qué fue lo que dijeron? Están borrachos. Están borrachos, véalos. Yo me imagino que hasta se tambaleaban de la llenura del Espíritu. Tan borrachos, miren lo que están haciendo el ridículo, pero había gente que no estaba mirando eso, había gente que estaba escuchando la palabra. Siempre habrá gente que te ponga cuidado, siempre habrá gente que se burla de ti, pero tienes que cumplir el propósito para el cual Dios te ha llamado. No importa que hayan opositores, Dios siempre respaldará su palabra. De pronto se levanta Pedro el osado, Pedro el que había negado a Jesús, Pedro el de tantas cosas, el que había sacado la espada, y le dice, un momento, esto no es tan ebrios como ustedes están mal pensando, porque ni siquiera estaban pensando, estaban mal pensando, esto no es tan ebrios, esto fue lo que había dicho el profeta Joel, y empieza a darse Pedro un discurso de Padre y Señor mío, hay que leerlo. ¿Cuándo fue el discurso? El día de la inauguración. No pospuso, no le dijo, Señor, dame un tiempito, Señor, cuando cumpla la pensión, Señor, más adelante, Señor, cuando me cuadres. No, el mismo día que recibió el Espíritu Santo, ese mismo día la iglesia se activa y empieza a cumplir el propósito. Todos están predicando por toda la ciudad de Jerusalén, pero Pedro se levanta con su discurso, y cuando Pedro se levanta con su discurso, inmediatamente la gente es tocada por el poder de Dios. Dice, vamos a mirarlo, Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2. Veamos el 40. Y con muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sé salvos de esta perversa generación. ¿Qué era lo que les decía? No les dijo, ay hermanito, traiga su diezmo y su ofrenda que Dios le va a hacer un milagro. No. Esta semana les decía en un audio, los milagros de Dios no se venden. Si usted aprendió eso, no lo venga a practicar acá. Los milagros de Dios son, ¿por qué? Por misericordia de Dios. Es que voy a sembrar por la sanidad de mi hermano. ¡Ay, qué Dios tan interesado tienes tú! Es que voy a sembrar por la conversión. No, eso no, con plata lo arregla todo, hermano. Eso es una teología de oscuridad, de tinieblas, infernal, donde presentan un Dios que meramente interesado en tu dinero. No, yo no sé quién sembraría por mí, espero que Marlene. Pero no, es que la Biblia no dice que pongas tu plata para recibir nada. La Biblia dice que te postres. La Biblia dice que tienes que derramar tu corazón en el altar. Eso es lo que dice la Biblia. Entonces, Pedro no les está predicando el sermón de la prosperidad. Pedro no les está diciendo, y les profetizo carros, les profetizo universidades. Oh, hermano, el que está allá, usted va a tener una empresa. Y
y usted, y usted también. No, Pedro no está repartiendo, les está diciendo que se arrepientan. Ese es el sermón de Pedro. Ustedes mataron al autor y consumador de la fe. Ustedes mataron al Mesías. Eso se lo está diciendo de frente a los judíos. Ahora, ¿qué tienen que hacer? Arrepiéntase de sus pecados, vuélvase a Dios, que en Él hay perdón, que en Él hay misericordia. Así que, mire, dice, y así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Con ese sermón, ¿cuántas personas se convirtieron? 3,000 personas. ¿Se da cuenta la efectividad de la iglesia? ¿Qué hicieron? Recibieron el Espíritu, testificaron de Jesús y salieron a establecer el reino. No solamente predicaron, sino que salieron a establecer el reino. Versículo 43. Y sobrevino temor a toda persona y muchas. La palabra muchas me hace sentir como que no he hecho nada. Y muchas maravillas y señales. Yo no sé por qué Lucas, que es el autor, no dice, y se hicieron 5 milagros. Se sanaron como 20. Parece que hubo un momento donde no pudo llevar la cuenta. Yo no, sanó allá. Ay, aquí se sanó otro. Ya van 3, 4. No, que mire Lucas aquí. No podía. Muchas. Pedro está predicando un mensaje contundente, el mensaje de la palabra del Señor. Y muchas maravillas, señales serán hechas por los apóstoles. Muchas maravillas. O sea, ¿qué hizo? Predicó el reino y lo estableció. Son la función de la iglesia. Predicar y establecer el reino. Nuestro mejor ejemplo, ¿quién puede ser? El Señor Jesús. Vaya conmigo a Lucas 4, por favor. Versículo 10. Ahora medianita que ya pasó el bombocheo ese. Lucas 4:18. Esto ocurre en la tierra del Señor, en Genezaret. El Señor llegó allí y dice que entró un sábado a la sinagoga y dijo, páseme un rollo, y le pasaron el rollo del profeta Isaías y buscó en esta parte, y mire lo que lee el Señor Jesús. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Esto lo había escrito Isaías muchos años antes. Luego de que el Señor Jesús lee esta escritura, dice, hoy esta escritura se ha cumplido. Se cumplió sobre él, pero se cumple sobre todos los que hemos recibido a Jesús como Señor y Salvador. El asunto es que nosotros no nos hemos comprometido como debiéramos comprometernos. Entonces miremos detenidamente algo ahí. No vamos a analizarla de fondo. Dice que el Espíritu del Señor está sobre mí. O sea, el equivalente de Dios en mí me debe llevar a ser una persona activa dentro de la iglesia. ¿Qué es lo que encontramos hoy? Creyentes pasivos. Creyentes que trabajan en Bancolombia. ¿Sabía usted? Son creyentes de banco. No se levantan, no son activos. ¿Amas al Señor? Amén, pastor. Sí, ¿estás dispuesto? Sí, para la que sea, con mi Dios, oh mi Dios, mi Rey, mi Salvador. ¿Pero qué estás haciendo? ¿Tú crees que Dios te salvó, te formó y lleva este tiempo solamente para estar calentando una silla? Si el Espíritu de Dios está en mí, algo tiene que pasar. ¿Recuerda 120? Enseguida tuvieron el Espíritu, no se pudieron estar quietos. No pudieron estarse quietos. No me explico cómo yo puedo decir que tengo el Espíritu de Dios y permanezco tan pasivo. Entonces dice el Señor, el Espíritu del Señor está sobre mí. Ni siquiera dice en mí. Para aquella época el Espíritu no moraba dentro, sino venía sobre las personas.
Por cuanto me ha ungido, tener al Espíritu implica ¿qué? Estar ungido. ¿Cuántos están ungidos aquí? Tener a Dios en el corazón implica estar ungido. Hechos 10 dice, como Dios ungió con Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y anduvo. O sea, después de que fue ungido, ¿qué hizo? Se activó, se movió. Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar. A ver si entendí. Me ha ungido para dar buenas nuevas, ¿qué es? Predicar. O sea, me ungió y puso palabra en mi boca. ¿Estás ungido? No puedes callar. Hay un coro que dice, no puedo callar de alabarte, Señor. Bueno, lo cierto del caso es que si estás ungido, no puedes quedarte callado. Me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Eso es predicar. Luego dice, me ha enviado a sanar. ¿A qué lo envió? A predicar y a establecer. Vaya, predique, pero muéstreles que es real. Hable la palabra, pero muéstreles que esta no es palabra muerta, sino es palabra de Dios. Y que cuando la palabra de Dios se predica, algo tiene que pasar. Luego dice, a pregonar libertad a los cautivos. ¿Otra vez a qué? A predicar. A pregonar. ¿A pregonar qué es? Hablar. El pregonero. A predicar. Libertad a los cautivos y vista a los ciegos. Digan a los cautivos que llegó el tiempo de la oportunidad. ¿Los cautivos de qué? O sea, ¿fue que lo mandó a una cárcel? ¿Lo mandó a una prisión? A un mundo cautivo por el pecado. Son miles y miles de personas atrapadas en el sexualismo, en la prostitución, en la droga, en el juego, en la infidelidad, en tantas cosas, en la pornografía, en tantas cosas. Y el Señor le dijo, vaya, anúncieles que hay libertad. O sea, hay libertad en Cristo Jesús. Pero luego les dice, abrir sus ojos, dar vista a los ciegos. Vaya que con su mensaje, el velo que va a hacer, quitar. ¿Cuántos de nosotros estuvimos en la religión? ¿Cuántos de nosotros nos molestaba que hablaran el Evangelio? Estábamos vendados. ¿Cuántos de nosotros preferíamos cargar tal vez un amuleto aquí colgado, tener un asunto de brujería en la casa, que pensar en tener una Biblia? Y si la teníamos abierta en el Salmo 91. Pero vino el Señor y ¿qué hizo? Abrió los ojos. Nos abrió los ojos. Eso es lo que hace. O sea, no solamente la palabra penetra, sino que quita la ceguera espiritual. Y luego dice, a poner, vuelve otra vez la acción. ¿Qué estaba haciendo? Pregonando. Ahora dice, a poner en libertad a los oprimidos. Es una acción. Entonces, el Señor Jesús es el mejor ejemplo de lo que debe hacer la iglesia, del propósito de la iglesia. Anunciar y establecer el reino. Anunciar y establecer el reino. Siempre debe ser así, anunciar y establecer el reino. La pregunta, ¿cómo hacer esto a la manera de Dios? Porque tiene que ser todo a la manera de Dios. ¿Cómo hacerlo a la manera de Dios? Eso es lo que vamos a tratar hoy. Casi nos salgo de la introducción, ¿no? ¿Cómo hacer esto a la manera de Dios? Primero, con el poder del Espíritu Santo. ¿Cómo lo vas a hacer? Con el poder del Espíritu Santo, hombre. En tus fuerzas no funciona. En tus fuerzas no sirve. En tus fuerzas es simplemente un fracaso ya anunciado de antemano. Hechos 1:8. Dice la Escritura, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Cómo se predica el Evangelio? Con poder. Con poder. Mire, cuando se trata de predicar, le tengo buenas noticias. Usted puede aprender a predicar. Solamente tiene que aprender una ciencia que se llama homilética. Si quiere que su homilética sea una homilética bíblica, entonces aprende homilética bíblica. Y usted aprende a tomar sermones de este pasaje, aprende a expresarse con la gente, aprende muchas cosas y mucha gente puede hacerse predicador. ¿Sabía eso? El asunto es que no es un sermón, el asunto es que es la palabra de Dios. No es un sermón cualquiera, no es como tomar un libro de historia y exponerlo.
no es como tomar cualquier libro y ponérselo a la gente, no, tiene que ir respaldado por el poder de Dios. Entonces, ¿qué es lo que dice el Señor? Recibiréis poder para testificar. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, para que puedan salir y decirle a toda esa gente que hay esperanza. ¿A cuántos de ustedes les predicaron más de una vez? Y usted encontraría predicadores de todos los sabores y de todos los colores. Predicadores que se vuelven hartos. Predicadores que, oye, mire, Cristo le ama y no sé qué. Y uno, sí, ya sé, deje así, si no moleste tanto. Y gente que simplemente dice, oye, mira, hay algo especial para ti, tú sientes como que algo se te mueve. Esa persona no está testificando por testificar. Esa persona está testificando con poder de lo alto, con el poder del Espíritu. Así ocurre persona a persona, así ocurre grupalmente, así ocurre en una congregación. Hoy se levantan ministros que hablan de su propio corazón, ya lo vamos a ver más adelante, pero no hablan, ¿qué? Lo que tiene que ser de Dios con el Espíritu de Dios. Porque tiene que ser siempre con el Espíritu de Dios. Entonces la mejor manera de hacerlo es con el poder del Espíritu Santo. No es solamente predicar, es declarar la palabra de Dios con el Espíritu de poder. Eso tiene que ser así. Segundo, creer en Jesús nos debe retar a hacer lo que Él hacía. O sea, ¿crees en Jesús? Sí, yo creo. Mire lo que dice el Evangelio de Juan en el capítulo 14, versículo 12. Juan 14, 12. Está hablando el Señor Jesús. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. ¿Sabe cuál es el problema de este versículo? Dice, después del punto y coma, y aún mayores hará, porque yo voy con el Padre. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor Jesús? El Señor Jesús me dice, ¿crees en mí? Claro, Señor, yo creo en ti. Si crees en mí, vas a tener que hacer lo mismo que yo hago. Uy, Señor, me la puso grave. Me la puso difícil. Claro, dijo alguien por ahí que conozco, como usted no hace nada. Todas las mañanas se levantaba el Señor Jesús aquí a predicar. No hacía más. Y andar y camine para arriba y camine. Claro, yo sí trabajo. Yo sí tengo tantas cosas que hacer. Ya me la puso difícil el Señor, ¿no? Dijo, las cosas que yo hago, Él también. Ahora, eso es una excusa que tenemos nosotros para evadir la responsabilidad que tenemos con el Señor. Dijo, las cosas que yo hago, ustedes también las hacen. Pero luego dice, y aún, wow, alcanzo a hacer lo mismo que hace el Señor Jesús. ¿Cómo voy a ir más allá? ¿Cómo voy a ir más allá? ¿Sabe? A veces nos falta creer. Ese es uno de los problemas graves en medio de la iglesia, la incredulidad. Nosotros creemos como a nosotros nos parece. Nosotros creemos como queremos creer simplemente y no creemos a la manera de Dios. Tenemos que aprender a creer según Romanos 10. Si confiesas con tu boca y crees con ¿qué? Con tu corazón. Con el corazón tienes que involucrar el corazón, tienes que involucrar tu alma en el servicio a Dios. Servir por servir no es servir, es simplemente cumplir una función, pero servir con el corazón tiene una connotación más especial, es adoración, es alabanza al Rey. Yo lo he puesto muchas veces como ejemplo. Vas a un restaurante, te pasan la carta. ¿Qué vas a pedir? Está bueno, arroz con huevo. Es crisis, ¿no? Crisis. Arroz con huevo es rico. Bueno, si a usted no le gusta, lo lamento. Y pides arroz con huevo y viene el mesero y te agarra y te pone así el plato, pum, 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 te lo bota así. ¿Cómo te sientes? ¿Por qué si es arroz con huevo que le cambió el sabor? No le quitó el sabor ni al arroz ni al huevo, es arroz con huevo. Te molesta que te sirvan mal. No te agrada que te sirvan mal. Pero ahora viene otro y dice, muy buenos días, Señor, ¿cómo está? ¿Qué le provoca desayunar? Usted dice, arroz con huevo. ¡Ay, arroz con huevito! ¡Qué buena lección! ¡Ya se lo traigo!
Y viene y le trae su arroz con huevo y le dice, ¿así está bien? ¿Le parece bien? Si le ofrece algo más. No, 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 así. La billetera me dice que ahí nomás, gracias. Gracias, muy amable. Oye, son los mismos, el mismo arroz, el mismo huevo, pero cambió. Claro, cambió absolutamente todo. Así es cuando nosotros involucramos nuestra alma, nuestro corazón para servir a Dios. No solamente haremos lo que Jesús hacía, sino nos atreveremos a hacer cosas mayores. Porque ya no hemos creído a nuestra manera, sino a la manera de Dios. Cierre sus ojos, incline su cabeza y dígale, Señor, yo creo en ti. Ayuda mi incredulidad. Señor, yo creo, pero quiero creer como tú quieres que crea. En el nombre de Jesús. Abra sus ojitos nuevamente. Vamos a creer, vamos a hacer esa oración. Señor, ayuda mi incredulidad. Ayúdame. Dios quiere que nosotros sirvamos, pero quiere que le sirvamos con excelencia, que hagamos las cosas bien. Somos los embajadores del reino. Cada vez que tú dices soy cristiano, la gente está mirando, hay un Cristo pequeño en él. Somos embajadores del reino, pero si tú dices soy cristiano y haces las mismas cosas que hacen los impíos, ¿qué estás haciendo? Tú dices soy cristiano y te suena el celular y te suena por allá, perréalo. ¿Qué vas, hermano? Hay algo que no está funcionando, hay algo que no está bien. Tienes que alinear tu vida con Dios, porque tú simplemente estás creyendo en una religión, no estás creyendo en el Hijo de Dios. El Hijo de Dios cumple con la función de la iglesia, porque el Hijo de Dios es iglesia. Él predica y establece el reino. Eso es hacerlo a la manera del Señor. Cuando se predica sin el Señor, pues no se establece el reino. Simplemente se predica sabiduría humana. Primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículos 4 y 5. Una de las expresiones favoritas del apóstol Pablo que tengo en mi corazón. Primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículos 4 y 5. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. Parafraseando. No vine a hablarles carreta que aprendí en un libro ayer. Yo no les ando enseñando lo que salió ayer en la revista Cromos. Yo no vine a decirle lo que piensa la revista Economía. No, eso no fue lo que dice Pablo. Yo no vine a enseñarles eso. Dice, sino con demostración de espíritu y de poder. ¡Wow! O sea, Pablo se pega un sermón. Y sermón que se pega a Pablo, yo no me lo quiero perder porque siempre pasan cosas. Cada que este hombre predica, dice, este es el Dios que yo les estoy predicando y ¡pum! Alguien se sana, alguien es libre, algo pasa. Es el poder de Dios en acción. Dice Pablo, yo no les vine con argumentos meramente de humanos, yo no les vine con filosofía, yo no les vine con cuentos chinos, no. Yo les vengo a traer la palabra que no es mía, sino es la palabra de Dios. Y cuando predico la palabra de Dios, pasan cosas. ¿Por qué pasan cosas? Porque no es mi palabra, sino es la palabra de Dios. Es la oración que hace Pedro y que hace Juan cuando son encarcelados después del paralítico, ¿recuerdan? Les prohibieron hablar en el nombre de Jesús. Los apresaron y les dijeron, nunca más vuelvan a hablar en ese nombre, nunca más vuelvan a hacer. Y los muy sinvergüenzas más se demoraron en advertirles que ya otra vez estaban en eso. No podían contener el fuego que había en sus corazones. No podían contener la pasión de Cristo dentro de ellos. Como dijo Pablo unos años después, ay de mí si no predico el evangelio. Oh, qué tremendo Pablo. Ay de mí si no predico el evangelio. Esto no se puede contener. Entonces los amenazan y todos, y los muy tremendos, en vez de irse a quejar delante del Señor y decirle, Señor, no vuelvo a predicar porque nos amenazaron. Tú nos avisarás cuándo. Era mi oración seguramente. Espero que no la suya. Es la mía que soy un mediocre. Señor, qué pena hoy no salgo a evangelizar porque esa gente está brava. Y ay Señor, yo mejor que me estoy quieto, porque el quieto se deja quieto. No,
Estos no van a quejarse. Estos van y se arrodillan. Y le dicen, Señor, mira sus amenazas. ¡Wow! Estos están llevando un juicio. Mira, Señor, sus amenazas. Y ahora permítenos hablar tu palabra con denuedo. Perdón, Pedro, te has fajado 2 sermones tremendos. ¿Y quieres más? Sí, Pedro quiere más. Permítenos hablar tu palabra con denuedo. Y mientras predicamos tu palabra, respáldala con señales, prodigios. Quiero callarle la jeta, mostrándoles que el reino es real. Quiero decirles que mi Cristo vive y que no vive simplemente en la mente de cualquier hombre, sino que todavía sigue haciendo milagros, es lo que dice Pedro. Quiero dejarlos boquicerrados. Quiero que nunca más vuelvan a argumentar, es lo que dice Pedro. Quiero ahora hablar más palabra, quiero hablar con más sentido del cielo y quiero que la mano de Dios se vea cada vez que... Y el Señor dijo, bueno, claro, porque el Señor es así. Cuando el Señor ve que nosotros tenemos ese entusiasmo, esa forma, esa manera, siempre nos dará más. El Señor respalda a los codiciosos, pero no los codiciosos de cosas humanas, los que codician su espíritu, los que codician su palabra, los que quieren ser instrumentos de Dios. Siempre los respaldará, siempre. Porque fuimos llamados ¿a qué? A declarar y a establecer el reino. ¿Para quién es esto? Para todo el que diga ser hijo de Dios. Por supuesto, para todo el que es hijo de Dios. Mateo 5, versículos 13 y 14. Y el 20 también lo vamos a ver. Dice, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. ¡Wow! ¿A quién le dijo eso el Señor? A Tomás, a Marco, a Pedro, a toda esa gente, ¿no? ¿Cierto que sí? Haga así con este, apúntalo arriba que no se le va a disparar. Así, todos así, con el dedo arriba, todos con el dedo así, sí, sí. Ahora, con mucho cuidado, sin que se le va a salir un tiro, voltealo así y hágase así. Así. Téngalo ahí y diga, a mí me lo dice. No me lo dijo, me lo está diciendo. A usted, a mí también, a cada uno de nosotros. Está diciendo, ustedes son la sal de la tierra. Ustedes son los que le ponen sentido a la vida en este planeta. ¿Sabía una cosa? Que una de las razones por las cuales los juicios de Dios no han venido sobre la tierra es por causa de la iglesia. ¿Sabe cuántas profecías hay para Bogotá de desastres? Yo he tenido sueños tremendos viendo esta ciudad destruida. Y a veces digo, bueno, qué bueno es el Señor. No, es que hay un remanente clamando. Cuando no clamamos nosotros, clama el de allí. Cuando no clama el de allí, clama el de allá. Y Dios dice, wow, ahí está mi pueblo. Yo no puedo hacer nada porque ahí están. Eso somos la sal de la tierra. Nosotros le ponemos sabor a la existencia de los que no conocen al Señor. Nosotros somos propiciadores de bendición, donde quiera que estamos, hermano. Somos la sal de la tierra. Y somos esa sal que debe ser esparcida allí, en todo lugar donde hay cosas insípidas. Allí debe ser sal. Eres sal en tu trabajo. Ay, con razón estoy tan salado. No. Quítese eso. Sí, antes de que me malinterpreten. Sí, ay, el pastor dijo que estaba salada. Eso es un argumento de las tinieblas que nos enseñaron que si te derramaba la sal, nada. La sal es una bendición. La sal siempre es una bendición en la palabra del Señor. Entonces, somos la sal de la tierra. Y dice el Señor, y si la sal pierde su sabor, ¿con qué será salada? O sea, échele préstame un salero. Volvemos a los huevitos con arroz. Ay, algo me está llevando hoy, no sé. Es como un subliminal, esposa. Atiende el mensaje, atiende la palabra, recibe.
Recibe. Entonces, le ponen los huevitos con arroz, ya sabe cómo es. Páseme el salero. No, esto no sabía nada. Y le vacías el salero. Y no. ¿Qué haces con ese salero? Lo tiras. Eso es lo que dice Jesús. Si la sal, que es la iglesia, que fue llamada a predicar el reino, a establecer el reino, no lo hace, simplemente será desechada. Porque no sirve para más nada. Debemos pedirle a Dios que nos ayude a entrar en ese propósito, porque si no simplemente estamos siendo una cantidad de personas que se reúnen, cantamos, hacemos cosas y pedimos, porque eso sí nos gusta pedir. Dijo alguien, chilla más que un marrano en moto. A toda hora, ay Señor esto, ay Señor lo otro, ay Señor. Sales a predicar, porque no sales a compartir la palabra. Mire, esto que le voy a comentar es tremendo. Fuimos llamados a ser productivos en todo tiempo. ¿Ser productivos cuándo? En todo tiempo. Para un hijo de Dios no hay descanso. A mí me molesta un líder o un pastor que apague el teléfono. Yo tengo mi teléfono prendido todo el tiempo. Porque uno debe ser como un doctor, lo llaman a medianoche, aunque sea una oración. Debe ser así. Y estamos en función del reino. Uno debe servir todo el tiempo. Un pastor es 25 horas, 7 días a la semana. Uy, ¿cuántas horas trae el día? Pero nosotros debemos ser de 25 horas. Porque cuando oramos vamos más allá que los demás. Cuando pedimos por los demás. Y entonces debe ser productivo en todo tiempo. Con esto terminamos. Marcos, capítulo 11, versículo 13 al 20. 13, 14 y el 20 lo vamos a ver. Marcos 11, versículos 13 y 14 y vamos a ver el 20. Esto es bien controversial. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera, nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Si usted mira el pasaje con detenimiento, va a decir, el Señor es injusto. Yo le preguntaba anoche al Señor, anoche estaba aquí, me quedé aquí hasta un poquito tarde, y le preguntaba al Señor sobre este pasaje. Viene el Señor con hambre y ve la higuera. ¿Alguien conoce una higuera? Es como una mata hebreo. Es de la misma familia, de hecho la breva es un higo. Y pasa y la ve toda llena de hojas. La pregunta es, ¿el Señor en su conocimiento previo de las cosas sabía que había fruto o que no había? Él sabía que no había. Además el pasaje me dice que no era tiempo de cosecha, no era tiempo de cosecha. Cuando se habla de la higuera, se habla de la nación de Israel. La higuera es sinónimo de Israel en la Escritura. Por eso hay profecías acerca de la higuera, cuando la higuera florezca, siempre es sinónimo de Israel. ¿Qué es lo que está enseñando el Señor Jesús? Está diciendo que a Israel se le confió el privilegio de dar a conocer a Dios en todas las naciones de la tierra. Eso le fue dado a los judíos. El Señor no llamó a un pueblo, no llamó a un hombre, primero llama a un hombre que es Jacob, lo llama a Jacob simplemente con el propósito de bendecir a Jacob y a su descendencia. No, llamó a Jacob para que a través de él se formaran 12 tribus y a través de esas 12 tribus se diera a conocer el nombre del Señor en toda la tierra. Ese era el propósito. Ellos tenían que producir, esa es la higuera. Cuando se habla de Israel, de la higuera, perdón, se habla de Israel. Ese era el propósito. Pero ¿sabe qué pasó con los judíos? Malinterpretaron el llamado de Dios. Y ellos se creyeron los únicos. Entonces para ellos un gentil era igual a un perro o un perro era mayor que un gentil. Entonces ellos eran los únicos que tenían a Dios. Dios era exclusivo de ellos y no era para nadie más. Cuando tenían que ser productivos, cuando tenían que haber cumplido
con la función, porque el Señor le dijo a Abraham, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. El Señor quería dar a conocer su nombre a través de esa nación, pero ellos no, ellos por el contrario, se aislaron y tomaron el nombre del Señor para sí y no compartieron su fe con muchas personas. No cumplieron la misión. Además de no cumplir la misión, luego crucificarían al judío que era el Mesías, al Señor Jesús. O sea, ni lo conocieron, ni lo dieron a conocer, y aparte de todo, atentaron contra él. Entonces el Señor dice, pasa por la higuera, y la vio con hojas. Ese verla con hojas, ¿qué es? La apariencia. Se veía como chusca, se veía wow, se veía bien bonita. Y cuando se acercó, dijo, ¿no hay fruto? ¿Para qué tanta belleza si no produce nada? Yo voy a ser el abogado de la higuera, perdón. Disculpe, Señor, se equivocó. Venga en 2 meses y va a ver cómo está de llena. El Señor dijo, no, no es eso. Es que todo el que está en mí produce continuamente. Todo el que está en mí siempre tiene. ¿Dónde está eso? En la Biblia. Produce fruto a su tiempo, Salmo 1, Salmo 2, no recuerdo, ahorita no lo busque. Lo cierto del caso es que tenían que producir en todo tiempo. Entonces soltó una palabra y los discípulos la oyeron. Versículo 20, póngame el versículo 20. Y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Eso le sucedió a Israel. Eso le sucedió a Israel. De ahí en adelante, después de que crucificaron al Señor, Israel entra en decadencia. Históricamente, véalo. Empieza la persecución a los judíos por el Imperio Romano. En el año 70 destruyen el templo que Herodes había hecho. Y ahí para allá va lo que se llama la diáspora, que es donde los judíos quedan dispersos por España, por toda Europa. Algunos llegaron hasta América. Bueno, empieza a volverse absolutamente, la nación se volvió nada. ¿Y sabe qué pasó? Llegaron al punto pues, donde está Ezequiel 37, donde eran como huesos secos. Huesos secos. Pero luego el Señor Jesús dice, cuando reverdezca la higuera. La higuera reverdeció en el año 1948, cuando la ONU aprobó que Israel volvía a ser una nación. ¿Cuántos años duró? Bastantes años seca. Y dijo en Ezequiel, y nunca más se apartarán de mí, nunca más pondrán ídolos, nunca más. Bueno, esta no es la prédica, pero la vamos a tomar un día. ¿A qué voy? Eso hizo el Señor con la higuera, porque no produjo fruto, porque estaba llamada a producir continuamente. La pregunta es, si esa responsabilidad dejó de ser de Israel y ahora es de la iglesia, ¿lo dije bien o te lo repito? La responsabilidad dejó de ser de la nación de Israel, porque ahora el Señor se da a conocer a los gentiles, que somos nosotros. Usted encuentra por allá en Hechos capítulo 12 que Pedro está predicando, un hombre que se llama Cornelio. Es la predicación del evangelio a los gentiles. De ahí para acá, Pablo se levanta con el ministerio a los gentiles y es cuando la iglesia empieza a extenderse porque están predicando y estableciendo el reino. Y empieza a darse así por todo lado hasta que hoy llega a nuestras vidas. Pero hoy nosotros, usted, yo y los que me están viendo, tenemos la responsabilidad de dejar que no se seque la iglesia. Tenemos que predicar a tiempo y fuera de tiempo. Tenemos que mostrarle a la gente que nuestro Dios sigue haciendo milagros. Entonces, vamos a tomar en este momento la bandera de la responsabilidad que Dios nos está confiando a través de su Espíritu. Y vamos a dejar de ser pasivos para cumplir con el propósito de la iglesia. Si usted tiene temor, tiene que orar al Señor para echar fuera esos temores de su corazón. Usted no sabe cómo se perdió el tiempo que yo le di aquí de evangelismo, pero vamos a salir a evangelizar. No importa, le voy a enseñar a evangelizar. Vamos a salir a evangelizar, yo creo que este sábado de noche vamos a salir a evangelizar. Va a empezar a compartir su fe. Además, recuerde que cada persona que tiene en su entorno es una persona que Dios le colocó, no para que se pleitee con ella.
Esa persona que tiene en la oficina no es para que viva agarrado con él. Ese compañero en la universidad no es para que usted ande diciendo, ay, ateo. No, no, es para que tú le muestres a Cristo. A través de la palabra y a través de la demostración. El día que le duele la cabeza, le pone la mano allí en la cabezota y le dice, dolor de cabeza, te vas en el nombre de Jesús. Y él le dice, no pasó nada. Entonces, ¿tú qué vas? Vuelves y oras y vuelves y dices, te vas en el nombre de Jesús. Porque Dios nos llamó a hacer las mismas cosas que Él. Y aún mayores, aún mayores. Entonces, esa fue la inauguración y el propósito de la iglesia. Yo oro al Dios del cielo que Hermón se levante en el propósito de Dios. Y que cada creyente sea un agente de parte de Dios para expandir el reino de los cielos. Incline su cabeza y pídale a Dios mientras yo bendigo a cada una de estas personas que nos están viendo. En el nombre del Hijo de Dios oro para que el Espíritu de Dios que reposa sobre la vida de todo creyente active tu vida, active tu mente, tu corazón y coloque la dinámica del cielo de manera tal que puedas levantarte como un testigo eficaz y predicar el nombre de Jesús donde quiera que vayas. Y que además de predicarlo puedas establecer el reino en la vida de esa persona, en su familia y en medio de una sociedad corrupta. Te dejo en las manos del poderoso Rey. Los que están